Bienvenidos una vez más a Raíces, qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio que busca profundizar en las verdades de nuestra fe. Una de las cosas interesantes de la fe es que hay una doctrina llamada la doctrina de Dios, que conoce a Dios, que trata de buscarle y darle un poco de entendimiento a lo infinito de Dios respecto de su palabra. Y en ese mundo de la doctrina de Dios hay una cosa que se llama los atributos de Dios, que están ahí, que están presentes y que están disponibles para nosotros y nos ayudan a entender y tener una mejor relación con el Señor. Para eso, yo he invitado a un gran amigo, un hermano, que ha accedido a que tratemos el tema sobre los atributos de Dios. Él es mi hermano Julián Musa. Julián Musa es un hermano que lo conozco de hace muchísimo tiempo. Ya él ha estado aquí en Raíces anteriormente y ha accedido a venir una vez más a Raíces a tratar el tema de los atributos de Dios. ¿Quién es Julián Musa? Julián Musa es un líder de grupo pequeño de la iglesia Oasis en República Dominicana. Él es el director ejecutivo de Radio Eternidad. Es miembro de la Junta Directiva de Acción Cristiana y como ministerio él predica, él es un teólogo, él es profesor universitario, lo cual le hace a él una persona que, además de que yo le admiro mucho y le tengo mucho cariño, la persona adecuada para este tema. Así que mi querido hermano Julián, bienvenido a Raíces, que bueno tenerte aquí una vez más, hermano. Muchas gracias, Josías. De verdad que es un gozo para mí compartir contigo. Gloria a Dios por las palabras que dice. De verdad que el aprecio es mutuo a ti, a tu familia, a tus hermanos, tu mamá. O sea, personas que desde hace mucho tiempo conocemos y de verdad que mandamos también un gran abrazo a cada uno de ellos. Y muy contento, mi hermano, de estar contigo otra vez aquí. Sí, sabe que tú eres importante para mí y tú eres valioso. Y entonces Gloria a tú eres Dios. una persona que como que sabe una que otra cosita ahí que pudiéramos utilizar aquí en Raíces. ¿Qué te parece? Sí, de verdad que este tema yo te lo dije cuando tú me hiciste la invitación y me hablaste del tema, de que a mí me gusta mucho, Wow. porque a mí ministra, o sea, el ver los atributos de Dios, eso ministra mi corazón, o sea, eso ha sido de mucha edificación y creo que es algo que todo creyente, como vamos a mirar en la conversación que vamos a tener, Ujú. debe de poner su mirada en eso. Eso es muy importante en la vida cristiana. Sí, claro, porque con los atributos conocemos a Dios, conocemos cómo Él actúa. Entonces, para no seguir dando como señales de lo que vamos a hablar más adelante, vamos a empezar por el principio, como decía mi papá, a empezar por el principio. ¿Cómo pudiéramos definir los atributos de Dios? Es decir, ¿qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son las características del carácter de Dios, Ok, pero son características de ese carácter tal y como nos lo revela la Biblia. O sea, ok. no es que yo me imagino que parte de los rasgos de Dios son estos, aquellos, no. Son esas características que en las Sagradas Escrituras nosotros vemos. Ok, Porque es ella, la Biblia, la que nos da la información que nosotros necesitamos sobre ese y todos los temas que tienen que ver con Dios. Sin la autoridad de la palabra de Dios, sin ir a ella para buscar ese conocimiento, cualquier explicación basado en los atributos de Dios se convierte en una opinión humana. O sea, ok. definitivamente se convierte en una opinión humana. Y un ejemplo así breve, cuando uno lee, por ejemplo, a Job, capítulo 42, versículo 7, Sí. dice así, dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita, Ujú. estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo Wow. hizo mi siervo Job. O sea, estas personas, Dios le está ¿verdad? Amonestándolos a ellos, porque ellos hablaron de Dios, pero no hablaron de manera correcta. Entonces, Ok. se convierte en una opinión y muchísima gente, e incluso personas que no son creyentes, hablan de aspectos que le atribuyen a Dios y están muy lejos. ¿Pero por qué?
porque no está basado en las Sagradas Escrituras. Y eso es un punto céntrico en un tema como este. Sí, claro. Y más en esta era digital, en donde estamos en una era de frases, de crear frases Sí. bonitas, y esas frases bonitas incluyen usualmente a Dios. Dios es tal cosa, pero es basado más en lo que yo quisiera que Dios fuera, en mi Exacto. imaginario de Dios. Y entonces completamente divorciadas entonces de los atributos y del carácter que tú mencionas, que eso es clave para entender los atributos de Dios. Entonces, partiendo de esto, ¿qué nos muestran los atributos de Dios acerca de Dios? ¿Cómo podemos nosotros, ya que vemos que son esas características, cómo podemos nosotros interpretar, cómo nos muestran esos atributos a Dios y acerca de Dios? Los atributos de Dios nos enseñan claramente que Dios es radicalmente diferente a nosotros Wow. y también es radicalmente diferente a todo ser creado por Él. Ok. Y yo creo que en una pregunta como esta, de qué nos muestran los atributos de Dios acerca de Dios, es bueno que veamos un poquito Sí, esos rasgos de Dios, esas características que forman parte de su carácter y que por ende son los atributos de Dios. correcto. Y cuando uno mira la Biblia, nosotros podemos ver esos atributos reflejados de una manera muy clara. Por ejemplo, Dios es eterno. O sea, Dios no tuvo principio y su existencia nunca se va a terminar. Dios es autoexistente, algo que muchas veces cuando hablamos con personas ateas, pues le explicamos esa parte de la eternidad de Dios. Eso es un rasgo distintivo, pero no se queda ahí. Dios es Ok. el creador de todas las cosas. Dios es omnipotente, es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que le agrada. Dios es omnipresente, está en todas partes. Dios es omnisciente, todo lo sabe, son rasgos de Dios. Dios es soberano, Wow. muy importante. Nosotros como creyentes, y más adelante explicaré por qué, entender eso de que Dios es soberano. Esto de que es soberano nos muestra su supremacía sobre todo. Y también nos habla de que toda su creación junta no puede impedir que Él cumpla sus propósitos. Ok. Dios es inescrutable. O sea, estamos hablando de que no tiene límite, no se le puede llegar a conocer por completo porque es profundo, sino aquello que Él ha dado a revelar de sí mismo. Ok. Dios es justo. Él no puede y no va a pasar por alto nunca la maldad. Dios es verdad. Él permanece incorruptible, no puede mentir. Dios es santo, son de los rasgos de Dios, está separado de toda corrupción moral y es contrario a ella. Él es absolutamente bueno, absolutamente puro, absolutamente justo, absolutamente recto en su misma naturaleza. Un término que mucha gente sí lo menciona y es que Dios es amor, y ciertamente Dios es amor. Esto incluye su gracia, su bondad, su benevolencia, su misericordia. Dios es incomparable, o sea que no hay nadie como Él, en obras, en existencia, es inigualable, es perfecto. Dios es imparcial, no hace distinción de persona, no muestra favoritismo. Dios es espíritu, lo cual significa que es invisible. Dios es una Trinidad, que es 3 en 1, el mismo en sustancia, poder y gloria por igual. Pudiéramos, ¿verdad? Pero un último aquí en esta parte es que Dios es inmutable, o sea que no, o sea que es inalterable, que no cambia. Por eso sus palabras reveladas en la Biblia son totalmente dignas de confianza. O sea, si tú te fijas y te presenté 16 rasgos específicamente, le comparto con ustedes, pero pudiéramos ver más. Sí. Porque estamos hablando de un ser maravilloso, un ser inigualable, que tiene características que son exclusivas de Él y que nos muestran su gran poder y su naturaleza divina.
Wow. y esa exclusividad de quién es Él. Eso es maravilloso, Cierto. definitivamente. Ahora, es muy interesante porque nuestro pensamiento actual viene muy moldeado por el pensamiento griego, es decir, la forma en cómo nosotros pensamos, nuestra caja de pensamiento está moldeada por el pensamiento griego. Y sin duda alguna, una de las mitologías más aceptadas en Occidente es la mitología griega, en donde estos dioses, estos seres, Zeus, etcétera y demás, primero son creados, vienen Sí, claro, claro. de las fuerzas naturales. Y no solamente eso, sino que tienen un comportamiento muy similar al comportamiento humano. Vemos como, por Se ejemplo, Zeus casan, tiene, si se se casan, casan, se tienen hijos, divorcian. Exacto. se hacen humanos. Zeus tiene varios hijos, uno de ellos es el famoso Aquiles, que es una combinación de Zeus y un ser humano. Así que vemos como una extensión del aspiracional humano sin ningún tipo de límite, pero Dios no es así. Sí, exacto. Eso que tú mencionas me da un poco de risa porque tú ves la mitología griega y es como si fuera una telenovela. O sea, Es, tipo la telenovela. en el próximo capítulo de Zeus. Exacto, igualito. O sea, hay una cosa increíble. Pero ahí nos damos cuenta la gran diferencia de esos dioses inventados. Y no nada más la mitología griega, eso lo podemos ver en otras religiones del Sí, mundo, sí, es cierto, sí. cómo humanizan a Dios. Pero la Biblia no presenta a un Dios como un humano, no, para nada. Ahora bien, que eso más adelante lo vamos a ver, sí vemos la distinción y sí vemos rasgos de ese Dios que ha puesto en nosotros, que son dos cosas totalmente diferentes. Y eso tiene su explicación a la luz de la Biblia. Ok, entonces, partiendo de eso, Julián, ¿cómo debemos nosotros manejarnos como creyentes conociendo los atributos de Dios? Tú mencionaste 16, pero son más, y son esas características que muestran a Dios. Y las características de Dios están en toda la Biblia, y los 66 libros muestran esas características de Dios y uno como que no puede enumerarlas todas. ¿Cómo debemos nosotros manejarnos como creyentes conociendo esos atributos que Dios nos muestra a través de toda su palabra? Sí, y esas listas que mencioné, digamos que quise presentar aquellos que se resaltan más, pero ciertamente sí hay otros atributos que tienen que ver con Dios y otros que son, digamos, rasgos, son descripciones de rasgos que presenté en la lista, o sea, que nos permiten entender mejor ese atributo específico. Okay. Ahora bien, en esta parte que tú preguntas de cómo nosotros debemos manejar, yo iré a lo primero, al principio, cuando empezamos la entrevista, que tú dijiste que me parece el punto clave en esta pregunta, y es que conocer los atributos del Señor nos permite conocerle mejor a Él. Cierto. O sea, conocer mejor a Dios, porque vamos a tener un mejor entendimiento de quién es Él, de cómo actúa en la vida de nosotros, sus hijos, de aquellos que Él ha salvado, y vamos a poder nosotros como cristianos vivir mejor sus verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. O sea, okay. Poniéndote un ejemplo ya de las relaciones interpersonales. La manera como yo puedo conocer mejor a Josías es teniendo un mejor entendimiento de quién es Josías. Cierto. O sea, si nosotros, ¿verdad? Interactuamos y tenemos, ¿verdad? Esa interacción constante, eso me va a permitir a mí ver qué cosas te pueden molestar a ti, Cierto. qué cosas no te molestarían, qué cosas yo sé que tu corazón se inclina más a hacer, qué cosas no. O sea, ¿por qué? Porque para yo poderte conocer mejor es conociendo tu carácter. Okay. O sea, no hay otra manera. Eso pasa en las relaciones interpersonales. Así, por eso hay personas que dicen no, pero no puede ser. Fulano que hizo eso, no, sí, eso yo no lo creo. Eso pasa mucho. Yo tengo que investigar eso bien, porque ese lo conozco yo y sé cierto. que dentro de sus cualidades que forman su personalidad, esa persona está totalmente en contra de hablar mentira.
Él odia la mentira porque yo lo conozco. Entonces, Cierto. eso te hace que tú digas, o también puede que uno diga, no, tú ves, yo estoy seguro de que lamentablemente fue así. Porque Sí. esa persona tenía ese rasgo de su personalidad donde estaba inclinado hacia eso. O sea, Wow. eso te permite tener un entendimiento mejor del otro. Y eso mismo nos sucede a nosotros con nuestro amado Salvador. Todos los atributos de Dios nos dan luz para nosotros poder entender quién realmente es Dios. Y mi hermano y ustedes que están mirando este podcast, para nosotros tener una relación saludable con Dios, debemos tener un conocimiento saludable de quién es Él. Wow. Eso es definitivo, Eso es eso es clave, importante. Julián, porque entonces conocer atributos de Dios es igualarlo a la relación con Dios. Y que la medida que yo más conozco a Dios, más cerca estoy de Dios entonces. Exacto, y más sé, o sea, quién es Él. Y yo te voy a poner ejemplo yendo a algunos, ¿verdad? No a todos, pero algunos atributos específicos de lo que te mencioné anteriormente y trayéndolo esto a esta pregunta. Por ejemplo, y te mencionaba que la soberanía de Dios, Dios es soberano. Ujú. El nosotros como cristianos entender que Dios es soberano, eso hace que Romanos 8:28 tenga sentido en nuestras vidas. Y sabemos que a los que amas a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por pruebas, que son muy duras muchas veces, el entender que Dios es soberano nos da descanso. El yo Cierto. saber que lo que yo estoy pasando no es porque Dios, en buen dominicano, me soltó en banda, me dejó. O sea, yo no le intereso a Dios, Dios no quiere saber de mí. No, es que Dios me ama y ese proceso por el cual yo estoy pasando obra para mi bien. Aunque en el momento yo no lo vea, pero puedo confiar porque Él es soberano en su palabra y sé que al final de esa turbulencia, mi vida va a crecer más, voy a conocerle más, voy a apreciarlo más, voy a ver su poder obrando en mí. Entonces, es cuando yo entiendo que Él es soberano, que yo, cuando no tengo respuesta a algo de parte de Él, la soberanía de Él es mi respuesta y yo descanso. Porque Él no me ha soltado, Él está en control de mi vida. Cierto. A pesar de lo que sea. Pero si yo no entiendo que Dios es soberano, cuando venga la aflicción, cuando venga el momento difícil que viene, no importa que seamos cristianos, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Si una persona no entiende eso, ¿qué va a pasar? Su corazón se va a rebelar contra Dios. Cierto. Porque yo estoy pasando esto, Dios no quiere saber de mí. Y también hay otros que se van a un extremo. No hay que Dios no existe. Porque ¿cómo va a ser que yo estoy viviendo esto? O sea, Dios no existe. Sí, Entonces, sí. eso es por una falta de entender que Dios es soberano y que Él, como es soberano, Él hace lo que Él entiende en nuestra vida y al final eso es lo mejor. Cuando nosotros entendemos también, por ejemplo, que Dios es justo, entonces nosotros descansamos al ver cómo en un mundo como el que vivimos, que cada día se corrompe más, la maldad pareciera como que ganara. Sí. O sea, si uno no tiene un entendimiento de que Dios es justo, uno viviría frustrado en este mundo, porque parece que lo peor del mundo somos los creyentes. Y aquellos que son perversos, tú lo ves que humanamente hablando, que no tienen nada que ver con lo que es el éxito en el Señor. O sea, si podemos usar la palabra éxito, que eso tiene que ver, digamos que haciendo una aplicación a la vida del creyente, el éxito consiste en nosotros estar siendo aprobados en todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos, simplemente. Cierto. Pero en el mundo el éxito se traduce a otras cosas. Entonces, a resultados. No entendemos a resultados que tienen que ver con adquisición de bienes, con placeres y otras cosas. Si nosotros no entendemos que Dios es justo, esa gente que hacen y deshacen
y que pareciera que le va muy bien, nosotros sabemos que van a tener un mal final, porque Dios no puede pasar por alto la maldad. Cierto, Y eso, cierto. ¿qué hace? Que uno diga, no, es que Dios es justo, mi corazón no puede envidiar esas cosas. Yo estoy bien, yo estoy en el camino que debo de estar. ¿Pero por qué? Porque Dios es justo. O sea, tener un entendimiento, por ejemplo, de que Dios es amor, es yo saber que Él nunca se va a apartar de mí. Ok, Y aun cuando fallo, sé que puedo ir hacia Él con confianza de que ya no es que ya me voy a perder, ya estoy condenado, sino que puedo acercarme a Él porque Él me ama muchísimo más de lo que yo puedo amarlo a Él. wow. Muchísimo más de lo que cualquier persona me ama. Entonces, el entender eso y otro más, el yo saber que Dios es inmutable, o sea, que es inalterable, eso hace que aunque se ataque la Biblia por todos los sitios en el tiempo que estamos viviendo, que es un enfoque que estas agendas contrarias a Dios han puesto su mirada en el ataque, en atacar la infalibilidad de las escrituras, Sí, yo sé que a pesar de toda esta marea, de todas estas situaciones que quieren venir en contra y persuadir de que la Biblia tiene errores, de que no es falible y demás, yo digo, no, es que Dios es inmutable. Y lo que Dios dijo, dijo, pase lo que pase, no importa el tiempo no importa los años, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. cierto. Lo que Dios dijo hace siglos atrás, sigue teniendo la misma vigencia al día de hoy. Y yo creo en eso. Ahora, ¿Pero cuándo? Cuando yo sé que Dios es inmutable. cierto. Ahora, eso que tú acabas de plantear da pie a la siguiente interrogante, y es sobre la base de que hay muchos atributos de Dios y uno pudiera pensar que existe algún tipo de contradicción entre esos atributos. Por ejemplo, el Ujú. atributo que usualmente las personas aluden es el atributo del amor. Dios es amor, Dios me ama, ¿cómo es posible que Dios haga tal cosa? Y hay personas que de manera muy particular eligen ciertos versos del Antiguo Testamento en donde Dios hace juicios. Entonces, pudiera interpretarse que los juicios de Dios incluyen, por ejemplo, el exterminio de una ciudad completa, como fue el caso de Sodoma y Gomorra, en donde Dios literalmente exterminó estas dos ciudades que no existen al día de hoy. Entonces, pudiera parecer como que hay dos dioses, un Dios que es Sí. juicioso, un Dios que es avasallante, y un Dios que es todo amor, ama al prójimo, y pudiera parecer como un tipo de contradicción en ello. Entonces, en ese sentido, ¿existe tal contradicción? No, definitivamente no. No existe ninguna contradicción porque todos son rasgos de su carácter. O sea, el carácter, como ya hasta lo que estamos hablando, evidentemente hemos visto, se forma por diversas cualidades, diversas características, Ujú. pero se sincronizan de manera perfecta. Y eso sucede en nosotros los seres humanos, cuanto más en aquel que es el perfecto, porque en Cierto. nosotros se sincronizan de una manera perfecta en el sentido de que todo forma nuestro carácter, pero sabemos que nuestros rasgos no son perfectos. O sea, en el sentido de cómo se sincronizan, sí, y todos forman tu personalidad. Entonces, en ese Dios que es perfecto, todo está sincronizado y, por ejemplo, eso que tú dices del amor, el amor de Dios no está divorciado de su justicia. El Ok, amor de Dios no está divorciado de su santidad. El amor de Dios no está divorciado de su verdad. O sea, sino que estas cosas que mencioné forman parte de su carácter y por ende la maldad, el pecado para Dios es abominable, es aborrecible y es condenable. Y, por ejemplo, en el caso que tú mencionas de Sodoma y Gomorra, que fue una ciudad donde fueron ciudades, Sodoma y Gomorra, que lamentablemente su pecado era demasiado, era digamos,
eran ciudades que estaban muy sumergidas en la maldad. Sí. El pecado era muy evidente. El pecado había llegado a puntos extremos y Dios en su soberanía, mira cómo agarramos otro de los atributos, pues decide aplicar su justicia. Ok. Ahora bien, eso quiere dejar dicho de que Dios no es, de que Dios no es amor. Claro, claro que no. Claro que no, para nada. Nosotros vemos que previo a que el juicio de Dios cayera a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, Dios, nosotros vemos cómo manda ángeles a Sodoma y Gomorra, vemos cómo esos ángeles cómo estaban dispuestos a abusar sexualmente, o sea, porque la depravación sexual había sido tan grande. Sí, sí, Y sí. cómo ya entonces luego Dios emite su juicio. Pero cuando uno mira todo el contexto previo a eso, uno puede ver rasgos de Dios donde el pecado era tan fuerte que ya no iba a haber forma de que el corazón de estas personas cambiaran de opinión, como por ejemplo pasó cuando uno ve, aunque sabemos que al final el juicio de Dios cayó en Nínive, pero uno ve que ellos hubo un arrepentimiento. Sí. Pero luego, evidentemente, el corazón de ellos siguió volcándose hacia el mal. Entonces, lo que te quiero dejar dicho es, en ese sentido, de que una cosa no está divorciada de la otra, sino que están juntas. Okay. Y se ve a Dios manifestando sus atributos de una manera, digamos, sincronizadas, porque Dios no es injusto, pero nunca va a tener como inocente al culpable. Wow. No sé si eso en esa parte que me preguntaste, que me pusiste ese ejemplo, si eso responde esa parte que me preguntaste. Si no, pues decir, podemos seguir analizándolo. Que por ejemplo, si tomamos otro ejemplo también, que es el ejemplo de Adán y Eva en el huerto de Edén, hay personas que se preguntan, ok, si Dios lo sabe todo y entonces conocía lo que iba a pasar, y una de las premisas es que Dios no tiene plan B, entonces, si Dios sabía eso, ¿por qué puso entonces, sabiendo que Adán y Eva iban a fallar, por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal adjunto del árbol de la vida? Entonces, es como que hay como estas tensiones para nosotros darle coherencia a los atributos de Dios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pudiéramos nosotros conciliar esa realidad de que hay, desde la perspectiva humana, pudiera verse como un tipo de injusticia que yo ponga a mi hija menor, sabiendo que a ella le gustan los dulces, le pongo un dulce en el medio de la habitación y diga, no te lo comas? Es como fuerte. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros conciliar esto que pudiera parecer entonces contradictorio? Porque ahí vemos la parte de la soberanía de Dios. Okay. O sea, hay un aspecto de sus atributos, que es la soberanía, como ya veíamos, que es fascinante, donde debemos de entender de que Dios, sus propósitos se van a cumplir independientemente de lo que nosotros pensemos. Pero su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Okay. Si en ese ejemplo que pones, que es uno que se utiliza mucho, yo veo ese rasgo de Dios, de su soberanía manifiesto en cómo se lleva todo ese proceso previo a la caída. Uh-huh. Veo también en ese sentido, veo lo que tiene que ver con esa parte de, digamos, Dios a nosotros los seres humanos nos creó diferente a todos los demás seres. Sí, cierto. O sea, nos hizo diferente, y en ese sentido, ahí nos dio esa capacidad de tomar decisiones. Okay. Vemos que Dios no hizo robots o
¿verdad? O Autómatas. computadoras, no hizo autómatas. Entonces, en ese sentido, yo veo la soberanía de Dios, veo también la distinción de esa creación que es el ser humano, que tenía esas capacidades, Cierto. y eh, veo también ahí el amor de Dios manifiesto, porque desde el momento que esta pareja falla, que ahí pudimos haber sido cualquiera de nosotros, Exactamente. porque ellos eran una representación digna de la raza humana, vemos ahí cómo Dios provee inmediatamente la solución a ese fallo, a eso que cometieron. Entonces, Cierto. ahí es muy importante nosotros entender que Dios no se le fue las cosas de control. Ok. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender otro de los atributos de Dios, y es que Dios es omnisciente. Entonces, yo no puedo pretender comprender la mente de Dios. Incluso en la Biblia se revela claramente de que, como una manera humana de que veamos la gran diferencia, de que los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos son como del cielo a la tierra. Ahora Sí. bien, Sí. los que buscan ese tema para atacar la fe cristiana, lo que están así, lo que hacen es, lo que hay detrás de eso, es querer justificar el no recibir esa gracia que ha sido manifestada por Dios a través de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque es una manera como de querer atacar a Dios para ellos no entender de que necesitan ese Dios. O sea, Cierto. no sé si me di a entender ahí con Sí, lo sí, que sí, digo. sí, claro, que la persona lo que está diciendo es que Dios es falible, como dice falible, yo no lo necesito. Exacto, pero no es así, sino lo que pasa es que eso es querer buscar una excusa. Eso es lo mismo. ¿Dónde estaba Dios cuando Adán y Eva pecaron? Bueno, Sí. Dios estaba en el mismo lugar cuando entregó su hijo para salvarte a ti. En el Wow. mismo sitio donde él estaba cuando Cristo moría para que tú te salves. Ahora Wow. bien, como tú te agrada tu vida pecaminosa, o sea, hablando, ¿verdad? En el contexto de Sí, las sí, 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 sí. personas no creyentes, como esa persona lo que le gusta es su vida de pecado, entonces ahí, ¿dónde estaba Dios? No, no, no. Dios estaba en el mismo sitio, en el mismo lugar cuando Cristo moría por tus pecados, porque somos responsables de nuestros pecados, somos Wow. responsables de nuestras decisiones. Dios nos creó y eso es una justificación. ¿Por qué nosotros los cristianos no cuestionamos cosas como esa? ¿Por qué no lo cuestionamos? Porque sabemos que por gracia de Dios, por su misericordia, nosotros hoy podemos decir, lo único que podemos decir es, gracias Señor, porque tú has provisto solución al pecado, a mi pecado, a mi maldad. Entonces, eso en buen dominicano, esas son preguntas muy capciosas que se utilizan mucho en debates contra personas no creyentes, y que nosotros a la conclusión que debemos de llegar en muchos de esos temas es: Dios es soberano y lo que Él decide Es lo siempre correcto. será, siempre ha sido y siempre será lo mejor para su creación. Wow. O sea, porque Interesante. nosotros no vamos a poder nunca descifrar la mente de Dios. Y Cierto. hay aspectos, y por eso, y volvemos a caer en lo mismo. Por eso es bueno nosotros conocer que Dios es soberano. Wow, entonces ya creo que podemos decir que no existe tal contradicción. Ahora, partiendo de eso, Julián, Dios, como tú planteas, tiene varios atributos y yo concuerdo con eso. Ahora, esos atributos pudieran transferirse al ser humano, tomando en consideración de que tuvimos una caída en Génesis capítulo 3, en donde ya nos desvinculamos de la relación perfecta que teníamos con Dios. Pudiéramos decir que hay cosas de Dios que nos transfiere a los seres humanos. Sí, claro, definitivamente. O sea, nosotros, Dios nos ha transferido de algunos de sus atributos a nosotros como criatura de Él, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros somos una creación, somos una creación diferente. Okay. Génesis 1, 26 al 27 nos lo muestra. Y por eso es
al ser una creación diferente, y esas diferencias que tenemos sobre las otras criaturas de Dios están muy vinculadas a esas huellas de las características de Dios que han sido puestas en nosotros. Wow. O sea, me voy a explicar mejor. Por ejemplo, nuestra capacidad de amar es un reflejo opaco, claro, del amor perfecto de Dios, y esto sucede porque estamos contaminados por el pecado. Okay. Nuestra expresión de amor hacia los otros siempre será condicionada a nuestro ego, pero aún así somos capaces de expresarlo. O sea, Wow. todo ser humano tiene esa capacidad de expresarlo, no perfectamente por el pecado, pero sí tenemos esa capacidad de expresar amor. Lo hacemos con nuestras parejas, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos con nuestras madres, y por eso vemos que personas incluso que han caído en acciones muy delictivas pudieran expresar amor por su mamá, por ejemplo. Sí. Pero ¿por qué? Porque nosotros, forma parte de esas huellas de las características de Dios en nosotros. También nosotros, los humanos, tenemos una naturaleza moral arraigada, que nos ha sido puesta por aquel que es perfectamente moral en todos los sentidos. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Okay. O sea, en ese texto está hablando de las personas no creyentes y está diciendo que la ley de Dios, Él no la puso a nosotros en el corazón, o sea, su ley moral, y eso hace que nosotros podamos reflejar, claro, por el pecado otra vez, de manera distorsionada, porque en algunos momentos pudieran salir rasgos morales muy parecidos a lo que muestra Dios, pero en otros momentos van a salir rasgos que van a ser muy parecidos al carácter de Satanás. O sea, no va a ser, no, pero sí tenemos una naturaleza moral arraigada. O sea, eso forma parte, eso está puesto. La moral es una de las evidencias de la existencia de Dios. Entonces, ¿eso aplica a todos los seres humanos o solamente a los que creen en Dios? No, eso aplica a todos los seres humanos. O sea, por eso Dios ha puesto en nosotros, los seres humanos, la conciencia. Okay. Y por eso es que lo que pasa es, claro, que ya la conciencia en el creyente es una conciencia, valga la redundancia, que es limpiada, vamos a decirlo así. Okay. Porque nosotros somos regenerados en Cristo y nuestra conciencia ahora, dirigida por el Espíritu Santo, pues se alinea a las enseñanzas del Señor. Perfecto. Tiene un enfoque que ahora estamos más enfocados a las cosas, a los atributos de Dios. Los otros lo hacen quizá por ignorancia, quizá por cosas sociales, pero nosotros ya con la conciencia lo hacemos con intencionalidad. Sí, lo hacemos con intencionalidad porque nuestra conciencia está dirigida ahora. Ahora el Espíritu Santo es que nos dirige. Entonces, es como cuando a ti te agarran y tú estás mirando para algún lado y alguien quiere que tú veas algo específico y te agarra el rostro, te mueve la cara y te dice, mira eso. Entonces, ahora el Espíritu Santo guía nuestra conciencia hacia aquellas cosas que forman parte de la naturaleza de Dios y que son agradables ante los ojos de Dios. El inconverso, el no creyente, tiene una conciencia moral que está empañada por el pecado, y eso hace que tenga una distinción entre acciones morales. Por ejemplo, fácilmente un inconverso te dice, yo nunca mataría a nadie, pero no tendría la misma actitud si se le da la oportunidad de robar. ¿Por qué? Porque aunque en algunos momentos su conciencia le haga saber que eso no está bien, pero él va a poner su voluntad por encima de aquellas señales, aquella alerta que le esté dando
su conciencia de que eso no está bien. Ok. También hay otra cosa, que al no tener una relación personal con el Señor, porque nosotros cuando venimos al Señor, nosotros somos reeducados, o sea, Dios Sí, nos reeduca a nosotros. Entonces, cierto. muchas veces el mismo bombardeo de los argumentos que permean el mundo puede persuadir aspectos morales, puede persuadir a su conciencia a que aspectos morales que no son correctos, la persona lo pueda ver como correcto. Ok. Pero el punto radica es en que aunque ponga su voluntad para eso, aunque sea persuadido para hacerlo, hay en su ser una alerta que le hace saber que eso no está bien. Ok. Independientemente de que se meta en eso, hay algo en su ser que se llama la conciencia que le va a hacer saber que eso no está bien. Y no estoy diciendo con esto que él se va a arrepentir de hacerlo, no. Ok. Y no te voy a decir con esto que él no vea placer en eso, pero hay en su conciencia Hay esa algo que está alerta. diciéndole que algo no está bien. Algo abajo. Claro, Algo. claro, porque es que si no, entonces este texto no lo podemos entender, no lo podemos creer Wow. así. O sea, dice Wow. Romanos 2:15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan o bien le indican que están haciendo lo correcto. O sea, Wow. esa acusación va a estar ahí. Y eso, por eso es que nosotros los seres humanos tenemos una conciencia moral arraigada, y eso forma parte de un atributo que Dios nos ha dado de él, que lo ha puesto en el ser humano. Pero también, y en esa misma línea, nosotros reflejamos bondad. Los humanos podemos en ocasiones, y aquí voy con algo que decía anteriormente cuando hablaba del delincuente y su mamá. O sea, nosotros los seres humanos, es verdad que un ateo puede tener acciones muy buenas en un momento determinado, claro que sí. Cierto. Aunque cabe resaltar que la regla o la norma de lo que es bueno es subjetiva en nosotros. O sea, Sí. está condicionada Sí, es cierto. a lo que nosotros entendemos que es bueno, que no siempre va a ser lo que Dios determina que es bueno. Sí, En ocasiones sí. podemos A lo que imitar la socialmente bondad se de Dios. construye como bueno. Se construye como bueno, y que esa ley natural pues es evidenciada en el mundo. O sea, por ejemplo, cuando uno mira lo que son los derechos humanos están sustentados bajo principios morales que son correctos ante los ojos del Señor, que tienen afinidad ante los ojos del Señor, el valor de la vida, el valor de la familia, entre otras cosas. Ahora bien, claro, ya eso ha cambiado mucho porque en estos tiempos quieren establecerse como derechos, preferencias y privilegios, que no son derechos fundamentales. Sí, cierto. Pero aún uno en Occidente, las constituciones, las legislaciones han sido muy permeadas por la cosmovisión cristiana, por los principios y valores morales cristianos. Y eso forma parte de la ley natural. O sea, eso que habla Romanos capítulo 2, versículo 15, y eso lo vemos. Y en el caso de la bondad, el ser humano nunca va a ser perfectamente bueno. Okay. No va a ser perfectamente bueno. El ser humano, eso que se llama bueno es totalmente subjetivo, pero sí ciertamente en muchas cosas el ser humano podrá reflejar aspectos parecidos a los de Dios. Okay. Pero no hay una constancia, no hay una permanencia en eso, porque Dios, a diferencia de nosotros, es un ser perfecto y nosotros no. Okay. Otro que yo te pudiera mencionar, que cabe aquí, atributos, hablando en esta parte de atributos transferibles de Dios al ser humano, independientemente de que sea cristiano o no sea cristiano, o sea, al humano, a la creación humana. Sí. Nosotros tenemos la capacidad de expresar justicia. Sí. Nosotros podemos comportarnos bien ante las leyes, ante lo legal, y podemos tener inclinación a detestar los actos delictivos. Sí. Wow, mira ese tipo estaba en el gobierno y mira todo lo cuarto que se cogió y nos incomodamos. Sí, claro. Entonces, eso es porque tenemos el rasgo de la justicia de Dios. Aunque claro,
nunca, y eso es con todos los atributos transferibles, nunca va a ser como el de nuestro Señor. Nosotros tenemos, Josías, y ustedes que están viendo el podcast, tenemos conocimiento y creatividad, aunque claro, está limitado, y por eso el ser humano hace ciencia, que es una virtud de Dios al hombre, la ciencia. Sí, es cierto, es cierto. Y toda esta tecnología que nosotros tenemos, lo que habla es del reflejo de ese atributo de Dios, que es la capacidad de Dios de crear cosas. Nosotros no podemos crear desde la óptica como Dios crea, imposible, por más que veamos que ahora se hace clonaciones, asunto con células madre y todas estas cuestiones. El ser humano nunca no tenemos esa capacidad de crear vida, no. No. Por ejemplo, no, que la vida artificial no es ningún, o sea, eso no es vida, o sea, eso es un asunto de la robótica y qué sé yo qué, y eso está totalmente condicionado, no es vida en el sentido real de la palabra, eso es algo que el ser humano nunca lo va a poder hacer. Podrá tener alteraciones con todas estas tecnologías de procesos reproductivos, pero nunca va a crear vida, para ponerte un ejemplo. Sí. Ahora bien, gracias a esa creatividad, nosotros tenemos, tú y yo, que tú estás en Estados Unidos, yo estoy aquí, estamos hablando como si estuviéramos en una mesa sentados. Sí, exactamente. Así, increíble eso. Estamos lejísimos. Sí. O sea, la capacidad creativa del hombre es totalmente impresionante. O sea, cómo tú ves que un acontecimiento que se da en China, en un callejón de China, el mundo entero lo pudiera ver. O sea, eso es la capacidad de crear, tomando la creación, de esa mayordomía de la creación, de eso que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros administrarlo. El ser humano tiene esa capacidad que no lo tienen los animales. Ningún animal, y ahí se cae en lo evolucionista, ha pasado todos estos, para ello han pasado, qué sé yo, cuántos mil millones, lo que sé yo, cuántos miles de millones, que, oye, duramos aquí media hora mencionando la palabra millones de años, y esa capacidad, esa exclusividad del ser humano no la tiene ninguna raza. Sí, es cierto. Ninguna especie. La complejidad del ser humano es única. Es impresionante. Es algo exclusivo. Entonces, nosotros somos y aquí se conecta perfectamente con otro atributo de Dios, y es que nosotros somos una creación que razona. Y la mente de Dios es perfectamente racional. Y eso nosotros lo vemos en su perfecto conocimiento y en su perfecta sabiduría. O sea, la mente humana es racional, pero eso no es fortuito. Eso no viene de años evolutivos, eso es un invento. La mente humana tiene esa capacidad de razonar porque Génesis 1, 26, 27 dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cierto, es cierto. O sea, nosotros podemos, Josías, mostrar misericordia y bondad a otros. No lo vamos a hacer perfectamente, no lo vamos a hacer de una manera correcta siempre, pero eso forma parte de eso. Podemos ser veraces en ocasiones, hablar la verdad, porque la verdad es lo que conforme a la realidad. Y partiendo de eso, de que es lo que es conforme a la realidad, nosotros en ocasiones podemos decir verdades, aunque claro está, nuestra capacidad de que eso sea sostenible en nuestras vidas está dañado por el pecado. Y no, por eso no vamos a ser honestos 100%, y también por dos cosas: por el problema del pecado, pero también por nuestra limitación de conocimiento. Exacto. O sea, para nosotros el conocimiento, aquel principio que nosotros vemos en la palabra de Dios en Juan 8:32, aquel versículo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso se aplica, claro, en ese contexto está hablando de conocer a Cristo y está hablando de la libertad en cuanto al pecado. Uh-huh. Ahí es que se enfoca de manera directa. Ahora bien, el principio es aplicable a todas las cosas. O sea, cuando tú tienes conocimiento de algo, de un conocimiento fidedigno de algo, eso te permite ser libre de las especulaciones, libres de las mentiras, libres de las falsedades. ¿Por qué? Porque el conocimiento, esa verdad, producto del conocimiento, te hizo libre.
Entonces nosotros estamos limitados ahí y no podemos tener todo el conocimiento de todas las cosas porque no somos Dios, y por eso vamos a fallar en muchas cosas y vamos a estar creyendo y hasta diciendo cosas que realmente no son conforme a la verdad. Wow. O sea, mira cómo te pongo un extremo de que no nada más estoy hablando por el pecado, sino por la falta de conocimiento de las cosas. Pero lo que tiene más peso aquí en lo que estoy diciendo es el pecado, claro está, que va a hacer que la mentira siempre sea una tentación y que accedamos a ella en ocasión y tengamos que pedirle perdón al Señor. Y también ya una última característica que te comparto y le comparto a ustedes es que nosotros los humanos somos capaces de expresar sabiduría, la cual es el buen uso del conocimiento. O sea, la sabiduría es lo que hace, por ejemplo, que empresas que fabrican lo mismo, hablando ya en el ámbito del mercadológico, en el ámbito de los negocios, lo que hace es que se marque diferencia con empresas, muchas empresas que hacen lo mismo, es precisamente la sabiduría. O sea, esa capacidad de tú generar y formular estrategias que puedan hacerte a ti tener ventajas competitivas contra otras empresas, y eso a ti como institución te posiciona. Pero ¿qué se usó ahí? Ahí se usó la sabiduría. Wow. Y eso nosotros lo vemos en el día a día. ¿Por qué nosotros vemos que empresas como Apple son en buen dominicano, unos verdugos? Leo Verdugo. Ahí hubo o uno monstruo, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Porque Apple hubo mentes ahí que tuvieron mucha sabiduría. Aplicaron esa sabiduría de Dios. Claro, wow. esa sabiduría que te permite usar adecuadamente el conocimiento que viene de Dios. Wow. Ahora bien, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Que eso lo hace que estén bien ante los ojos de Dios? Claro que no, porque el que no se arrepiente está mal ante Dios. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, aquí, y eso lo resalto para que alguien que pueda estar viendo entienda que lo que estamos hablando aquí es de esa particularidad de la raza humana. Ok, de esa transferencia que vino de manera automática por ser un ser humano. No porque se haya practicado, sino que viene como respirar, que respiramos porque Dios respiró en nosotros y nos dio vida. Así mismo pasa con los demás atributos de Dios. Eso tú no lo vas a ver en los monos, tú no lo vas a ver en los perros, en los gatos, en los pollitos, tú no lo vas a ver en ningún ser. Porque es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es un punto que es innegable. O sea, es muy evidente que los seres humanos somos muy diferentes. Y por eso argumentos como estos tumban, y tú me has visto que en nuestra conversación he mencionado mucho eso, porque hablar de Dios y de sus atributos son temas muy atacados por los que no creen en Dios. Claro. Entonces, por eso tú me ves que traigo mucho a colación el tema que del esos argumentos anti Dios, ateos, agnósticos, se caen frente a estas verdades, porque son aspectos que, aparte de que nosotros lo vemos en la Biblia, nosotros lo vemos en la vida, nosotros lo vemos en la revelación general de Dios en la creación. Son muy evidentes. Y de hecho eso hace, eso es una muestra de la existencia de Dios, esa manifestación de los atributos de Él en los seres humanos. Y Julián, para ir cerrando, quisiera ver cómo pudiéramos nosotros aplicar estos atributos a la gran narrativa de la salvación, porque esos atributos, como tú presentan el carácter de Dios a la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto a la gran narrativa de la salvación planteada en la palabra de Dios? Esa es una excelente pregunta para nosotros cerrar, porque los atributos de Dios se manifiestan en toda la historia redentora. O sea, y la Biblia lo enfatiza. En la palabra de Dios nosotros vemos eso. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros podemos ver eso. Para darte algunos ejemplos, cuando uno mira, por ejemplo, el amor de Dios, Dios es amor. Cuando Primera de Juan, capítulo 8, versículo 4, que nos muestra esa realidad.
Y ese amor se ve a través de todo lo que él es, a través de todo lo que hace. Y tiene, digamos, conforme a lo que él nos ha revelado, claro, tiene su clímax en lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el ofrecimiento de Jesús, quien murió para que muchos podamos ser declarados inocentes y obtener la adopción como hijos de Dios, es una evidencia muy fuerte de ese atributo que es el amor de Dios, que lo vemos en ese sacrificio de Cristo. Nosotros vemos también en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como atributos que tienen que ver, bueno, el atributo de la santidad de Dios, el atributo de la justicia de Dios, que es lo que lleva a Cristo a experimentar el juicio de Dios. Es porque Dios es santo, Dios es justo. Nuestros pecados fueron puestos sobre él. La ira de Dios se manifestó sobre él porque Dios es justo y Dios, la manera como nosotros hemos sido inocentes ante Dios es porque otro pagó. Wow. O sea, no fue por nuestra cara linda, por nuestro apellido, por la casa. No. Es porque otro pagó. Por eso es que nosotros somos declarados justos ante Dios. Si no hubiese sido por ese sacrificio, nosotros teníamos que pagar, porque vuelvo y repito, Dios no dará inocente al culpable. Lo que pasa es que Dios en su soberanía, y ahí entra la soberanía, hizo sustitución de culpables. Entonces, ya nosotros, Él nos cambió por otro, pero para pagar mi pecado, porque Él no tenía pecado. Entonces, ahí nosotros vemos cómo la gracia de Dios, la santidad de Dios, que era imposible que la disfrutáramos, por medio de Cristo, nosotros hoy no somos excluidos de su presencia, sino que hoy Él habita en nosotros, como dice su palabra, y eso ha sido el resultado de que alguien pagó por nosotros. Wow. Entonces, era como atributos de su soberanía, de su amor, de su justicia, porque su gracia va en su amor, de su justicia, de su santidad, fueron manifestados en la obra más impresionante y que es céntrica en todas las escrituras, que es la redención de la redención del hombre por medio de la muerte de Cristo. O sea, eso son de esas cosas que hacen que nosotros solamente tengamos que decir: Dios mío, ayúdame a yo vivir cada día de mi vida para tu gloria. Ayúdame a yo servirte, serte fiel, porque tú has sido demasiado bueno para conmigo. Y gracias, Señor, porque eso ha sido el resultado de quien tú eres. O sea, en todo esto vemos los atributos de Dios, porque fue su carácter, se inclinó a hacer eso con nosotros. Wow. O sea, no fue por algo que mereciéramos. Tremendo. Nadie se merece la salvación. Tremendo. Y eso son de las cosas que cuando uno la reflexiona en eso, mi hermano, mira, eso da duro allá. Sí, hermano. Y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas participado en Raíces Hoy. Tú eres un bicocho, porque uno como que sigue comiendo y demás. Y como siempre, hermano, para mí es un privilegio tenerte aquí en Raíces, hermano querido. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que siguen a Raíces, y de verdad que un gran abrazo a todos. Y como te dije la otra vez, y lo cumplí, que te he metido otra vez, tengo que invitarte otra vez más a Raíces, hermano. Mi hermano, pero yo soy de ustedes. Yo soy de ustedes, pero ven acá. Entonces, ustedes, mis queridos hermanos, gracias por quedarse con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Raíces. Hasta la próxima. Bye, bye.